Saludos a todos. En este video vamos a hacer una práctica de diseño de formas, primero en dos dimensiones y después vamos a plantear un par de los objetos que hagamos como bocetos bidimensionales en perspectiva. Vamos a empezar entonces en una capa en blanco. Vamos a comenzar con un pincel cualquiera, en este caso tengo un pincel cuadrado, pero el pincel básico que tengan a su disposición es más que suficiente. Vamos a presionar la tecla D para restaurar la información básica de color. Voy a estar trabajando con negro y voy a estar trabajando también con un gris de clave alta. Entonces lo que voy a estar haciendo aquí es que en mi capa A voy a plantear bocetos muy sencillos en términos de estructuras, y en la capa B voy a evolucionar esos bocetos un poco más en cuanto a detalles, pero sobre todo que tengan un alto nivel de precisión. Entonces empecemos. Voy a hacer una práctica libre de objetos escenográficos durante algunos minutos. Esto pues contribuye directamente a nuestras clases de bocetación, pero también para los chicos que están en la clase de previsualización. La idea es que les pueda servir este video, y para el que no esté conmigo en clases, tal vez le pueda dar algunas ideas sobre diseño de formas. Tengan en cuenta, por favor, que cuando hablamos de diseño de formas, estamos hablando de la elección deliberada de siluetas, guiadas por unos principios muy básicos de jerarquía visual. Entonces yo empiezo con una práctica, por ejemplo, de rocas. Yo no empiezo de manera aleatoria. Yo tengo alguna noción de lo que pretendo hacer. En este caso, quiero jugar con formas trapezoidales que mediante modulación, no mediante repetición, como lo hemos hablado en clase. Cuando hablamos de modulación hablamos de ir variando cada instancia de cada módulo de diseño para que se perciba una mayor variedad sin que se note la apariencia repetitiva de la simplemente duplicación de los diferentes módulos de diseño. Entonces, por ejemplo, partiendo de ese módulo trapezoidal, yo puedo plantear que algunos sean más extensos que otros, puedo plantear que sus proporciones cambien en una medida no tan ligera, puedo plantear conjuntos que sean más numerosos, puedo plantear proporciones que sean mucho más extremas, pero la idea es que yo estoy partiendo esencialmente de la misma idea, una forma trapezoidal que me permita jugar con asimetrías, pero que me permita tener un sentido de la precisión de mi diseño. ¿Listo? Entonces, si vamos a plantear este tipo de bocetos desde el pincel básico, pues recordemos que es lo que está pasando acá. Tenemos un pincel que por defecto tiene la opción de opacidad según presión, por eso es que no estamos viendo un tono uniforme, y también tenemos activado por defecto el atributo de tamaño según presión. Eso es una manera que es bastante cómoda para dibujar. Evitamos ver, por ejemplo, líneas negras pesadas desde el inicio de los dibujos, y en todo caso yo siempre insisto muchísimo, por eficiencia, por salud, por la naturaleza más correcta de la bocetación, hay que dibujar tanto en papel como en tabla digitalizadora como una serie de movimientos laterales. Dibujar y pintar básicamente es una serie de movimientos laterales. Estoy hablando puramente de mecánicas, no estoy hablando pues de la técnica como tal, ni de conceptos avanzados. Simplemente la presión que ejercemos con la mano debe ser absolutamente mínima, los movimientos deben ser muy seguros, y debemos sentir que hacemos unos desplazamientos tranquilos en lugar de presionar con mucha fuerza de arriba hacia abajo. Ese movimiento vertical fuerte con el antebrazo y la mano, lo sé por experiencia propia, es dañino. Algunos de ustedes pues saben que por exceso de trabajo yo he tenido algunos quebrantos de salud de los que he hablado en mis clases. Entonces, con mayor razón es que les insisto cordialmente, cuiden mucho ese nivel de presión. Además, porque para bocetar correctamente, lo que estamos buscando siempre es pocos movimientos de la mano, que sean muy económicos, que sean muy eficaces, que no tengan una presión desmedida, que no tengan una cantidad desmedida ni de entramados, ni de sombras, ni de recursos, porque estamos haciendo lo que se supone que debemos hacer al momento de bocetar, que es diagnosticar las ideas. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que estos bocetos, independientemente de la calidad que tengan o de qué tanto nos gusten, porque pues en fase exploratoria, sobre todo cuando es muy
muy al azar, de pronto vamos a tener un montón de ideas que no son muy llamativas. Miren, por ejemplo, estas primeras dos no son especialmente buenas, pero seguimos con esa idea de poca presión de la mano, pocos movimientos de la mano, pocos trazos, solamente vamos a aplicar sombras o cualquier otro nivel de acabado si de verdad lo necesitamos. Y para el diagnóstico preliminar realmente no se necesita. Entonces sigo con la idea de formas trapezoidales. Ahora quiero jugar con formas de pronto un poco más aventuradas. Conjuntos de rocas, quiebres, perforaciones y otras adiciones a este primer avance de exploración de formas, donde pueda haber unos resultados más interesantes en cuanto a diseño. En cuanto a acabados todavía no voy a ver absolutamente nada. Estoy pensando en este momento en Death Valley en Arizona, estoy pensando en el desierto de la Tatacoa en Colombia, estoy pensando de pronto en el desierto de Atacama, estoy pensando en dónde podrían caber esas piedritas que estoy dibujando yo aquí de manera muy preliminar. Según el bioma o según la narración visual o según la composición que ustedes van a hacer, pues valdría la pena que tuvieran unos referentes mucho más concretos a la vista, ¿no? A la mano. Pueden ser en una pantalla de su celular, si tienen la ventaja de tener una segunda pantalla de computadora, ahí podrían tener su Google o su Pinterest abierto. En este momento, como simplemente quiero hacer un recordatorio de diseño de formas, entonces pues estoy jugando muy con la imaginación y con cosas que conozco previamente, ¿listo? Pero para aquellos sobre todo que estén hasta ahora empezando sus procesos de bocetación o de formación en este caso pues de arte digital, es muy recomendable que tengan a la mano referentes, sobre todo referentes indirectos, fotografías o vistas de paisaje, no ilustraciones, mucho menos dibujos de los temas que están buscando, porque la idea es evitar plagios o apropiaciones indebidas. ¿Listo? Entonces voy a terminar esta ronda de bocetos. Por ahora los voy a poner un poquito más oscuros. Y esto se llama el cuadro de diálogo de curvas. Es un cuadro que se activa con el comando Control M y me permite controlar el contraste, tanto en luz como en sombra. En este caso, pues al poner en esa trayectoria, en la curva que les mostré hace un momento, lo que hago es profundizar la sombra y oscurecer un poco más estos bocetos, que inicialmente pensaba que iban a ser estructuras preliminares y que iba a entintar encima, pero no me parece tan conveniente para la brevedad que quiero que tengan estos bocetos. Recomendaciones, aquí pues en mi exploración aleatoria, estoy tanto en dibujo como en conversación estoy un poco disperso. Pero pues bueno, uno con frecuencia empieza así estos procesos. Recomendación: cuando estén haciendo estos bocetos, sean muy juiciosos en cuanto a la búsqueda de formas que sean diferentes. Si sienten que están haciendo una y otra vez el mismo boceto, ahí hay que ver qué se puede hacer. Cambiar de referencia, podría ser de pronto cambiar el tema del boceto, o sea, si la categoría es voy a dibujar piedras a partir de formas trapezoidales, pues eso puede tener muchas representaciones posibles si elegimos un contexto distinto. ¿Listo? No se afanen porque sus dibujos en esta fase sean especialmente diestros o muy bellos. Eso ahorita no tiene la menor... No vamos a decir que no tiene la menor relevancia, discúlpeme, pero no es lo que es urgente para juzgar en estos primeros bocetos. Lo importante es, ¿se está cumpliendo el objetivo que tienen en esa exploración? Narrativa, en cuanto a concepto, en cuanto a formas, ¿se está logrando lo que están intentando contar o simplemente se está haciendo una práctica, como a veces yo la veo en algunos estudiantes? Con mucho respeto lo señalo, sin decir nombres obviamente, que a veces se siente que se repite el mismo boceto una y otra vez, tal vez por desgano, tal vez por falta de experiencia, tal vez por inseguridad. Entonces ahí es donde de verdad no tiene que ver, por ejemplo, cuántos módulos de diseño estoy usando. Si el primer boceto favoreció verticalidad, tal vez el otro puede favorecer horizontalidad. Si el primer boceto es un solo objeto, en el caso de una exploración de props o de objetos escenográficos, entonces un nuevo boceto puede ser uno que tenga un conjunto de una mayor cantidad. Variaciones de contexto, variaciones de las formas básicas, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de controlar las variables de un diseño visual, pero la palabra clave es controlar. Cuando se perciba que se está haciendo algo como
como decimos los colombianos, a la topa tolondra, como que no tiene pies ni cabeza y sobre todo que no se nota que hay una orientación ni de diseño, ni de narrativa, ni de formas. Ahí vale la pena parar, de pronto respirar un poco, ir a buscar otros referentes o alguna otra cosa. Para los estudiantes que están en clases conmigo, ustedes son conscientes que con frecuencia los trabajos semanales son de docenas de bocetos. Es una buena idea que, esto pues yo lo he recomendado antes, que no trabajen una sola sesión de corrido, sobre todo en la víspera de las clases. Entonces ahí tenemos una primera exploración, pero indaguemos un poco más de cerca en cuanto a diseño de formas para que no se sienta que solo es una práctica aleatoria. Pues entonces voy a ir aquí a mi capa B y voy a cambiar el pincel, voy a volver a mi pincel cuadrado. Pero además de eso, le voy a decir al pincel cuadrado, usted no va a tener la opción de semi-transparencia. Entonces presiono F5 para sacar el panel de ajustes del pincel y donde dice transferencia. Aquí de pronto por el tamaño de mi pantalla tal vez no alcancen a leer lo que dice acá, pero aquí en la mitad de las pestañas que podemos activar cada sección que podemos activar, desactivamos transparencia y la miniatura nos dice que ya es una miniatura sólida. No tiene semitransparencia, pero todavía tiene el control de tamaño según presión. En dinámica de forma, por si acaso, le voy a decir que el diámetro mínimo sea de 0%, porque quiero que los trazos sean tan agudos como la presión más suave que yo pueda ejercer con la mano. ¿Listo? Entonces me doy cuenta que así es como está trazando mi pincel. Y ahora voy a presionar la tecla E de elefante o de eraser. Y voy a seleccionar mi borrador. Y mi borrador quiero que sea también el mismo pincel cuadrado. Entonces al haber seleccionado el mismo pincel, no solamente es el pincel cuadrado, sino tiene las mismas características y eso me sirve. Aquí voy a probar algo que a mí me llama mucho la atención al momento de hacer exploraciones de diseño visual. Esto es algo que pues a diferencia de esta primera capa, donde ustedes se dieron cuenta que pues estos bocetos, independientemente de otra vez su calidad, si les gustan o no les gustan, son bocetos que se hicieron como emulando el boceto que haríamos con un lápiz o con un marcador gris. Son bocetos que no tienen control Z, no tienen remiendos, no le quitamos partes. Lo único que yo hice como trampita digital pues fue moverlos con el lazo. Entonces podemos decir, estos son bocetos que emulan la experiencia de un boceto en materiales análogos. Pero aquí sí voy a hacer algo que solamente se puede hacer de esta manera en digital. Y es que yo voy a crear una forma y luego voy a devastarla con el borrador. Entonces fíjense que, de hecho, hagámoslo como si fuera un ejercicio iterativo. Esto lo hemos hecho en algunas de las clases y lo haremos para otras, dependiendo de si estamos hablando de el curso de previsualización o del curso de bocetación. Entonces fíjense lo que tengo aquí. Voy a tener un trapecio. Y aquí voy a poner, voy a partir solamente de un trapecio. Vamos a partir de esta forma más bien básica. ¿Listo? Y lo que yo voy a hacer es una práctica iterativa. Es decir, cuando hablamos de iteración, lo que vamos a hacer, y déjenme escribir acá, entonces vamos a añadir y devastar. Y también vamos a hacer una práctica iterativa. Entonces déjenme explicar ambas cosas. Cuando nosotros hablamos de añadir y devastar, hablamos de, pues como su nombre lo indica, agregar información y luego pulirla con el borrador. Cuando hablamos de una práctica iterativa, estamos hablando de una práctica donde no solamente partimos del mismo módulo de diseño o del mismo principio, sino hablamos de una construcción gradual a partir de las conclusiones que nos dan nuestros primeros bocetos. Cuando hablamos de iteración en artes visuales, de lo que estamos hablando es de generar distintas versiones que no son completamente disímiles entre sí. Piénsenlo algo así como la versión 1, la versión 2, la versión 3, pero además de eso sacamos la versión 1.1, la versión 1.1.1, 1.1.1.2. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es hacer una transformación parcial de algo que ya hubiéramos encontrado antes. ¿Listo? Entonces voy a dejar esta capa B donde está mi trapecio original y ahora aquí en B copia es donde voy a hacer mi práctica iterativa. Entonces, cada vez que yo vaya a hacer un cambio, voy a partir otra vez de este módulo que es ese trapecio hecho, que se note hecho a mano, que tenía ahí. Entonces, empecemos con nuestro primer ejercicio de iteración. Voy a tomar este trapecio, le voy a decir a esto además que se refleje, y además de reflejarse, se va a volver más delgado y se va a volver más alto. Y el módulo original se va a volver más achatado. Además de eso, voy a empezar a encontrarle conexiones. Esas conexiones también van a estar creadas con formas oblicuas. Y vamos a
no solo a añadir, sino vamos a tomar el borrador y vamos a empezar a cincelar las formas. ¿Listo? Con frecuencia, esto ocurre tanto en práctica digital como en práctica análoga, pero en práctica digital es donde me parece que es más grave que ocurra. Dejamos formas que se sienten aleatorias. Formas que uno no sabe, esto pretende ser una forma redonda, pretende ser una forma curva, pretende ser aguda, pretende ser más... Sí, o sea, a veces se siente que no hay una certeza en cuanto a la elección de formas deliberadas. Eso no es para nada correcto. Entonces, no se trata de que al momento de devastar con el borrador tengamos que afilar las formas. Lo que tenemos que hacer es determinar ya de manera explícita qué tipo de formas estamos intentando usar. Entonces, en este momento, como quiero hacer una representación de roca, quiero que todas las formas y los espacios interiores que ustedes se pueden dar cuenta que estoy creando acá, en este caso con el borrador, todo eso debe tener una apariencia altamente geométrica. No estoy diciendo que va a ser geométrico solamente por virtud de que tenga, ¿cómo se dice?, líneas rectas. Todo esto lo estoy haciendo a mano alzada, pero sí quiero que tenga ese carácter altamente ¿cómo decirlo? O sea, quiero que se recuerde la idea de una roca donde vemos la menor cantidad posible de trazos. Entonces, eso es lo que quiero lograr yo con estas formas, tanto las formas grandes como con las formas internas. Y adicionalmente me gustaría jugar con un pequeño elemento o de pronto no tan pequeño, de iluminación. Voy a tomar el lazo. Fíjense que es con el lazo poligonal que yo voy a seleccionar unos puntos determinados de esta silueta. Y aquí, después de que yo le diga bloquear píxeles transparentes, voy a separar un plano de luz de un plano de sombra. ¿Es esta la mejor roca que yo puedo sacar? No, ni de lejos. Es simplemente una versión de muchas dentro de este video, pues que la idea es que tampoco quede demasiado largo. Ahora bien, algo que me gustaría explorar en este video y en esta parte de la práctica es no solamente una serie de variaciones de un diseño o de diseños que todas pueden ir para el mismo contexto, sino también poder explorar por lo menos uno o dos contextos adicionales. Entonces hagamos que estas primeras rocas tengan una apariencia como del mismo entorno. Estoy pensando, como les decía, como en Arizona, como en ciertas formas, ciertos espacios desérticos, pero no son desiertos de arena, sino estoy pensando en desiertos de piedra. Entonces fíjense, por ejemplo, que aquí yo puedo generar duplicados, pero esos duplicados, al tener variaciones locales de proporción, de tamaño, de peso respecto a los demás elementos, están siendo gobernados entonces por el concepto de modulación. No estoy solamente repitiendo, sino aplicando variaciones cada vez que repito los módulos. Ese es un principio que es muy muy bueno para diseño visual. Le da una variedad muy interesante al diseño de formas que ustedes hagan. Sí, aquí solamente revisando una cosita del video, ya, pequeñas tonterías que no tienen nada que ver con la práctica. Listo, entonces ahí tengo una silueta. No, todavía no cantemos victoria tan rápido. Vamos a darle todavía más, una variedad que se sienta mucho más expresiva. Y además quiero que el concepto de gravedad tenga más peso aquí. Digamos, este conjunto no me molesta del todo, a excepción de lo que está pasando arriba. Siento que se está decantando mucho hacia la derecha y que eso no se siente muy justificado. Entonces voy a separar este aquí y ahora sí voy a empezar a intervenir. Como tengo un montón de capas, voy a fusionar todo con control E y voy a añadir nueva información. Vamos a jugar también con un espacio interno. De hecho podría haber más de un espacio interno. Entonces, por ejemplo, que
que estos como ojos, estos anillos que se están formando dentro de este objeto que quiero que se lea como una roca. Entonces se pueden ir volviendo progresivamente más grandes. Y me doy cuenta que esto aquí probablemente se vería mejor si fuera mucho más angosto. Y aquí podría haber otra de estas roquitas. La idea de una práctica de añadir y devastar es que se sienta de verdad como una práctica de destrucción creativa. Es decir, que ustedes no se detengan, por ejemplo, a presionar control Z a cada rato, sino que la idea es que esto no se haga de afán, obviamente. Ustedes se pueden dar cuenta pues que tampoco es que yo estoy moviendo la mano a toda velocidad sobre la pantalla. Estoy tratando de hacer pocos movimientos de la mano. Pero lo importante es que esta práctica sea muy comprometida con la idea de prueba y error. Los diseños no es que vayan a salir perfectos, y de hecho la gracia de esto es que con frecuencia vamos a poder encontrar ideas que no habíamos pensado antes. Y precisamente es porque no nos vamos a detener demasiado en cada diseño que es que vamos a poder evitar ese filtro que a veces crea el miedo, la experiencia, la costumbre, nuestra propia timidez, la crítica inconsciente que uno hace de muchos diseños, donde uno dice como, nah, esto no sirve, esto no está bien hecho, esto no es interesante, no es agradable. ¿Sí? Fíjense toda la cantidad de información que estoy agregando yo aquí. Que no, de hecho, estoy quebrantando la realidad de muchas de estas rocas. Ustedes pueden ver Death Valley en Arizona, por ejemplo, y no van a encontrar cactus encima de una de esas formaciones de roca. Eso sería absurdo. Pero precisamente pues esto es una exploración donde también se involucra narrativa, y es perfectamente válido que ocurra algo como esto en términos de narrativa. Así no corresponda completamente a la realidad o a la lógica. En cuanto a diseños de escenarios, puede tener una lógica interna que tengamos estas formaciones rocosas con estos ojitos que se están formando acá, estos espacios negativos, que voy a marcar mejor que son espacios negativos al crear nuevamente estas separaciones con el borrador que me indican que hay como diferentes láminas de piedra, pues, y que encima tenga cactus. Uno no va a encontrar nada de eso así, o sería muy raro encontrarlo así, tal cual como lo estoy planteando en la realidad, pero en últimas yo no estoy tratando de hacer un diseño realista. Lo que estoy tratando de hacer es un diseño que tenga un nivel de narración, que cada uno de estos diseños me esté diciendo si usted cabe en ese espacio determinado, y desde que se esté cumpliendo eso, estamos bien. Entonces voy a tomar lo voy a inclinar. Vamos a duplicarlo. Eso, yo duplico manteniendo presionada la tecla Alt. Vamos a extenderlo. ¿Sí? Ahora vamos a extender otra vez. Perdón, a duplicar otra vez. Y lo vamos a extender horizontalmente. Lo vamos a duplicar. ¿Sí? Son juegos donde lo importante es que no haya repetición. Para los que ya están conmigo en clase, creo que ya deben tener por lo menos una noción básica de qué significa modulación. Para los que no, es un concepto de diseño visual muy sencillo de entender. Simplemente es como en la evolución de la repetición. Repetir simplemente es duplicar objetos. Modular es duplicar objetos básicos, los módulos básicos de diseño, en este caso la forma trapezoidal, pero a medida que duplicamos añadimos variaciones. Esas variaciones le dan una riqueza y una asimetría a los diseños que a veces se puede volver difícil de controlar, a veces se puede volver, ¿cómo se dice?, excesiva en cuanto a de pronto le hacemos una transformación tal que ya no reconocemos el módulo. Ahí eso ya no es modulación, pero es un concepto interesante para tener en cuenta por la manera como mantenemos una idea de recurrencia en el diseño. Fíjense que los tres se parecen, pero no estamos solamente duplicando una y otra vez la misma forma. Lo que estoy haciendo ahora es devastar la parte inferior para decirle a este objeto, o a quien esté mirando este objeto, que ese objeto se asienta sobre el suelo,
O sea, no tiene, no tiene una base completamente lisa, ¿sí? No es una base que se puede entender como una línea recta a 0 grados. Eso podría llegar a funcionar bien si esto estuviera detrás de una línea de horizonte, pero en este momento quiero que esto se sienta como un objeto que pueda llegar a leerse bien en perspectiva. Y ahora vamos pues a seguir jugando aquí. Podría seguir creando duplicados, pero ya voy a hacer una intervención manual, tanto para los espacios negativos como para la nueva información que yo estoy agregando aquí, perdón. Estoy un poco atolondrado hoy. Fíjense lo que estoy intentando hacer. Estoy dándole un sentido de jerarquía o aumentando la noción de jerarquía en estas piedras mediante el uso de los espacios negativos. Quiero que a medida que las piedras se eleven, la separación de cada una de esas láminas o cada uno de esos bloques que está superpuesto a otro bloque se sienta más expresiva. Entonces, mientras que aquí las separaciones van a ser mínimas, porque quiero, jugando con el concepto de gravedad, que se sienta que la base de este conjunto de piedras es una base sólida, que se lea así, como una base sólida. Pero a medida que nos vamos elevando, quiero que la separación de esos diferentes módulos se sienta que es mucho más irregular. Y recuerden que si estamos hablando de seguir esta noción de añadir y devastar, y además de eso estamos respetando la idea de ser breves, estos últimos son thumbnails, no de composición, sino son thumbnails de formas, en este caso de formas que corresponderían a objetos escenográficos, pues la idea de destrucción creativa, la idea de que uno puede llegar incluso a decir, oiga, no me gustó para nada lo que yo hice y lo voy a rehacer, eso es válido que lo hagan. No teman descartar un diseño, pero lo que sí les voy a insistir mucho que hagan es denle continuidad a la práctica. No se retraigan de lo que están haciendo presionando control Z muchas veces. Porque ¿qué es lo que ocurre ahí? Empezamos a presionar control Z y lo único que hacemos es deshacer lo que estábamos tratando de construir. Si en lugar de hacer eso, lo que hacemos es seguir añadiendo información, seguir devastando, o sea, información positiva e información negativa. Tinta, por decirlo así, o espacio negativo con el borrador. Si hacemos eso en lugar de utilizar borrador, lo que va a ocurrir es que todo el tiempo vamos a estar moviéndonos en dirección de alguna conclusión en el diseño, en lugar de solamente regresarnos. El control Z yo les recomendaría que lo usaran lo menos posible. ¿Listo? Por lo menos en estas fases exploratorias, intenten hacer fases completas de media hora, una hora, donde ustedes no hagan control Z, donde simplemente si se equivocaron, quitan un pedazo, lo borran, añaden un nuevo módulo de diseño, pero no se regresan. ¿Listo? Porque es que se vuelve como un acto muy pasivo en la exploración del diseño visual. No sé si eso me lo entienden. De pronto los que no tengan experiencia en arte digital no tendrán tan claro lo que estoy tratando de decir, pero por experiencia propia les digo que si uno se dedica solamente a regresarse con control Z, la práctica se vuelve como muy estéril. Realmente no es práctica, porque lo que estaríamos buscando es que cada trazo sea perfecto. Y no se trata de eso, fíjense, yo estoy buscando que primero se lean los trapecios, segundo, se lean los espacios negativos, tercero, que se lea la jerarquía, cuarto, que se mantenga todo el tiempo la consistencia con el contexto que estoy intentando representar. Y por último ya estoy buscando las especificidades de narrativa. Por ejemplo, aquí terminé dándole la idea de 1, 2, 3. Entonces ustedes pueden ver como una torre larga, una torre como achatada y gordita y una más pequeña. Y ahora puedo jugar con la idea de que de que haya vegetación no en todas partes, sino que haya vegetación en las cimas de esas torres. Aquí voy a jugar con algunas formas también. Puedo plantear la idea de cactus, o puedo plantear formas que sean de pronto un poco más interesantes, o puedo plantear formas de cactus que sean no tan típicas. ¿Sí? O sea, un cactus no siempre es como este que está aquí. Aquí entonces voy a jugar con de pronto formas más redondas. Aquí me parece que tenemos una oportunidad en este planito donde estoy dibujando justo en este momento, aquí puedo hacer formas que sean mucho más expresivas, mucho más atípicas, y ustedes se pueden dar cuenta que aunque estoy usando un pincel cuadrado, estoy buscando que esas formas se lean mucho más redondas. Vamos a ocultar este módulo de diseño por ahora. Y aquí voy a evitar que esto se lea como un grupo aleatorio. Ustedes se pueden dar cuenta que ahora ya le di un par de formas más grandes.
rodeadas de algunas formas más pequeñas. Y ahora voy a utilizar el pincel mucho más pequeño para de pronto crear la idea de que hay algunas flores, como en efecto las hay en algunos cactus. Y luego voy a rematar con el lazo para crear la abstracción de las púas y terminar de decirle a quien sea que esté viendo esto, esos son cactus. Son cactus de formas muy atípicas, pero son eso precisamente. ¿Por qué dije lo último? Porque dije, no se trata de dibujar solamente las espinas de los cactus, sino la abstracción de esas espinas. ¿Cuántas espinas tiene un cactus? O un cacto, como se lo quieran llamar. Potencialmente miles. Pero yo estoy planteando lo que en la práctica son las vistas panorámicas o las vistas en plano general de objetos escenográficos. Entonces, si un cacto en esta vista tiene una docena de espinas, eso es suficiente desde que sean lo suficientemente vistosas para que yo entienda qué son. Yo insisto mucho en mis clases, sobre todo de bocetación, en que más que plantear materiales o texturas de materiales o la representación de la reflectividad del material o lo que sea, lo que planteemos es su abstracción, su versión más reducida en tamaño o más reducida en cantidad de recursos o más reducida en el tiempo que necesita ejecutarse ese elemento. Como pueden ver, entonces tenemos tres objetos que, aunque son diferentes en su proporción, son diferentes en su nivel de detalle, son diferentes en qué tan relevantes podrían ser para la narrativa. Se me ocurre que sobre todo los últimos dos, y en particular el último, se podría volver el elemento capital de una composición, pero los tres se pueden sentir que pertenecen al mismo contexto. En el primer diseño, vamos a dejar aquí activado el módulo a partir del cual yo generé esos diseños. En ese primer diseño lo que vemos es un tratamiento de formas más bien ingenuo, aunque en todo caso alcanzamos a percibir aquí, y vamos a cambiar como el equivalente del marcador rojo para explicar esto un poco mejor. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí tenemos una forma grande, aquí tenemos una forma mediana y aquí tenemos una forma más pequeña. Esto no correspondería exactamente a la triada de forma primaria, secundaria y terciaria, porque como se ha explicado en clases anteriores, forma primaria, secundaria y terciaria no están gobernadas solamente por su tamaño, sino por una relación jerárquica que se ve mucho mejor explicada o que se entiende mucho mejor, sobre todo en los últimos dos diseños, donde sí uno podría llegar a decir, como forma primaria podríamos señalar el bloque más grande de todo este apartado de rocas, y las formas secundarias podrían considerarse los cactus, y las formas terciarias serían los remates que tienen los cactus, tanto las flores como las espinas. Ahí sí podríamos estar hablando de la diferencia entre una forma grande, varias formas pequeñas o medianas y muchas formas que son mucho más pequeñas y que solo funcionan por acumulación, entendidas como un grupo. Ahí sí podríamos hablar de esa jerarquía de formas. ¿Listo? Esto recuerden que aplica para personajes, aplica para props, aplica para objetos escenográficos, para armas, para segmentos del diseño de un traje, ¿listo? Y es algo que vale la pena que lo combinen con el concepto de abstracción y síntesis visual, donde buscamos con la menor cantidad posible de recursos decir la mayor cantidad de información, y podemos buscar síntesis mediante geometrización, mediante economía de trazos, mediante la estilización a partir de curvas, la estilización a partir de formas dominantes. Hay varias formas en que podemos tratar de encontrar esa síntesis. Para terminar, voy a hacer una última exploración donde, partiendo nuevamente de este trapecio, vamos a configurar unos ensamblajes básicos, pero vamos a explorar otros entornos. ¿Listo? O sea, ya no vamos a pensar en Death Valley, no vamos a pensar en Arizona o en la Tatacoa o en Turquía o algo así. Vamos a pensar en un ambiente donde haya otro nivel de fertilidad, otro nivel de clima, donde haya, mejor dicho, otro contexto. ¿Listo? Nuevamente, en mis ensamblajes procuro que se perciba esa idea de modulación.
¿Listo? Entonces aquí tengo el primero. Vamos a acoplarlo y vamos a dejarlo un poquito más pequeño. Y generemos un segundo ensamblaje. Voy a crear una forma grande. Voy a cambiar sus proporciones. Duplico y modulo. Entonces, al crear una nueva forma, le doy características diferentes. Eso es esencial en la modulación. Algunos de pronto podrían decir, usted está haciendo lo mismo que hizo con los primeros bocetos. O sea, va para el mismo lugar donde están sus piedras y va para el mismo lugar donde están sus piedras bocetadas. Pero, pues vamos a ver cómo van a cambiar estos objetos escenográficos mediante el uso sobre todo de formas secundarias y formas terciarias. Consideremos entonces que lo que tenemos acá son las formas primarias. Y lo que tenemos que encontrar ahora son una serie de apéndices, extensiones, proyecciones exteriores, proyecciones interiores que pueden ser quiebres o perforaciones, que vamos a llamar formas secundarias, y también vamos a encontrar unas formas abundantes, pequeñas, y que solamente funcionen por acumulación, sean las formas de hojas, de lianas, de musgo, de lo que sea. ¿Listo? Entonces empecemos por aquí. Voy a acercarme para que puedan apreciar un poco mejor lo que pretendo hacer en términos de diseño de formas. Entonces lo primero, vamos a devastar un poco. Quiero favorecer la idea de el sector superior izquierdo de esta forma como el sector más importante del diseño. Entonces voy a hacer que todo trabaje en dirección a este punto. ¿Listo? Y de hecho cambiamos otra vez a negro. Vamos a tener negro y vamos a tener rojo. Rojo para dejar indicaciones y negro solamente para seguir añadiendo información. Entonces ahora vamos a empezar a crear apéndices. Entonces ya desde aquí ustedes se pueden dar cuenta que se percibe como algo completamente diferente. Y ahora, para este estado de la práctica, voy a utilizar también el lazo. El lazo de forma libre principalmente. Para añadir un mayor sentido de jerarquía, voy a dejar que una de esas copas de árbol sea más grande que las otras. Y relleno. A medida que va pasando esto, también quiero devastar más la silueta. Quiero procurar darle a esas ramas una vista de una progresión que se sienta orgánica. Lo que quiero decir con esto es que quiero que la base de las ramas se lea gruesa, y a medida que van progresando hasta hacer contacto, con las copas de los árboles, se van haciendo delgadas. Entonces, por ejemplo, esta aquí, vamos a alterarla por una que se tuerza más y que se vaya haciendo más delgadita, y que además de eso se bifurque, o sea, se divida varias veces. Esta por acá, miren por ejemplo, esta forma, lo mal que se ve. Se ve como algo empotrado, como algo que no corresponde. Devastamos y más bien puedo conectar por acá. Y fíjense, otra vez le busco darle ese ritmo al diseño de esta rama, donde vamos de un grosor ancho cada vez a formas más delgadas, que además de eso se van haciendo más numerosas. Entonces todo va adquiriendo un carácter más orgánico. ¿Listo? Esto no sale de afán, ¿vale? No quiero que se vayan a confundir pensando que la clave de esto es, como, mejor dicho, menear la mano encima de la tablet o encima del papel. No, esto pues es con experiencia, ver buenos referentes. Obviamente, pues, aunque, bueno, no sé qué opinión tienen de mi trabajo, pero pues yo no empecé a hacer esto ayer. Pero háganlo con paciencia, ¿listo? Recuerden que parte de lo que estamos buscando es, ya sea trabajo digital o trabajo de materiales análogos, pintura, dibujo, bocetos o ilustraciones más elaboradas. La idea de síntesis nos ayuda a todos. Pocos recursos o tan pocos como podamos usar. Capas, cantidad de formas, cantidad de objetos, cantidad de trazos, cantidad de colores, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces fíjense, por ejemplo, acá cómo voy fusionando esta forma. Y acá, esta no me convence que se lean tan repetidas esas ramas. Entonces voy a hacer que por acá haya una rama grande y que esta sea una rama chiquitica.
Y sigo jugando con espacios negativos. Incluso vamos a seguir complementando ese diseño de formas secundarias. Como les venía diciendo, aunque esto sea un diagnóstico, yo no quiero que acá en la base se lea esto como una línea recta. Entonces voy a hacer que se lea de esta manera. Y además de eso, vamos a jugar con la idea de las raíces de este árbol. Una y otra vez debo recordar que logré el objetivo más importante de esta parte de la práctica rápido, que era reubicar o recontextualizar esta forma, que no se lea como una forma para el ambiente al que pertenecen las formas de la primera parte de la práctica. Si con pocos trazos y con pocas formas y con las estructuras que ustedes planteen no se está logrando eso, hay que detenerse un poco más y ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Lo que quiero decir con eso es que el primer objetivo o la meta más importante que tenemos que cumplir con este tipo de exploraciones es una meta narrativa. ¿Qué es lo que queremos contar? ¿Qué historia estamos tratando de contar? Y si esa historia se percibe confusa, no es una cuestión solamente de parar, es parar para reorganizar referentes, formas, estructuras, la jerarquía visual que le estamos dando a las cosas. Pero no se puede trabajar de manera aleatoria. Entonces por eso muchas veces en mis clases lo primero que yo le pido a los estudiantes es que definan los enunciados a partir de los cuales van a trabajar. Un enunciado narrativo es diferente a crear una historia muy compleja en detalles, porque se trata sobre todo de crear contextos o de definir contextos que sean muy concretos. Y desde que tengamos eso, vamos a poder trabajar bien. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy diciendo, qué sé yo, un árbol que pueda caber como en una versión fantástica de la sabana africana. Este árbol cabe ahí. Es la primera exploración. Es más bien sencillo. Tiene sus detalles que de pronto no son tan bacanos. No está hecho con demasiado... con el nivel de delicadeza en la ilustración terminada. No pretende ser eso, además. Pero está cumpliendo ese objetivo. Y ahora vamos entonces, por favor, para que siempre tengan presente eso, ¿no? Si la narración se lee confusa, si no es clara, si no es directa, replanteen. ¿Listo? Porque ese es el objetivo más importante. Y la técnica siempre la pueden ir puliendo, la deben ir puliendo. Pero que no haya confusión en cuanto a narrativa. Y ahora vamos entonces a complementar aquí. Vamos a darle una mayor complejidad narrativa a este diseño. Vamos a inventarnos una serie de edificaciones que están empotradas en lo que parece ser una roca. Y vamos a darle espacios negativos. Entonces aquí yo también, por implicación, puedo decir, aquí también hay casas. Además de eso, puedo usar una forma que recuerde la forma que tienen los techos para que haya mayor comprensión sobre esta parte del diseño, perdón. Entonces, ¿esto en qué se termina convirtiendo? Como en una especie de aldea, ¿no? Tenemos entonces un objeto escenográfico que es mucho más complejo que en los anteriores y que además en cuanto a contexto es muy diferente. Algo que no me parece muy convincente aquí es que haya un árbol a la izquierda y una serie de casas a la derecha. Entonces me ocurre que aquí yo podría hacer una nueva añadidura. Un tronco no tan grande se bifurca en un par de ramitas. Esas ramitas cada vez se van haciendo más delgadas, como ustedes se pueden dar cuenta. Y después de crear una sugerencia de la corteza del árbol, que se debe leer diferente a las ventanas, podemos jugar con la forma de las copas del árbol. Entonces lo que podemos decir es que la aldea está empotrada como en una roca o algo así, pero esa roca hace parte de ese bosque que queremos que se lea como que cabe en la sabana africana. No es un bosque como de robles, no es un bosque medieval europeo, no es selva tropical. ¿Listo? Empezamos a hablar de formas que ya se relacionan con contextos específicos. Y algo que siempre debemos recordar es no dependan solo de su imaginación. Si ustedes no saben cómo se ve un árbol del país, qué sé yo, un país como Nigeria, pues búsquense
cómo se ven tanto las edificaciones, perdón, cómo se ve la vegetación, cómo se ven bosques, cómo se ven desiertos, qué tipo de ambiente habría en ese país. No, nosotros pues los que nos dedicamos a las artes visuales, sí, tenemos que preciarnos de tener una buena imaginación y todas esas cosas, pero en últimas nuestro marco de referencia se tiene que estar nutriendo todo el tiempo. No es acertado que uno solamente dependa de las cosas que ya cree que sabe, sino que es una buena idea estar documentando para encontrar formas nuevas o maneras nuevas de utilizar las formas que ya creemos que sabemos utilizar. ¿Listo? Entonces fíjense que al añadir ese segundo árbol, ya le estoy dando un mayor sentido de balance, porque antes se sentía como que la aldea y el árbol estaban separados uno del otro, como que ¿por qué? Porque estaban ahí. El énfasis del diseño ya empieza a cambiar también. Creo que el énfasis dejó de ser esta parte y el énfasis se va más por aquí. Pero en últimas, dentro de una fase, dentro de una sesión de exploración creativa, es válido que ocurran ese tipo de cosas. Cuando ya llegamos a una ilustración final, cambiar aleatoriamente el punto focal probablemente no es una buena idea, pero por ahora pues estamos solamente explorando. ¿Listo? Entonces aquí hay un contexto diferente. Para que la práctica sea un poco más nutrida, como ya este video se está acercando a la marca de 45 minutos, entonces vamos a plantear un contexto completamente diferente en esta forma. No vamos a hacer la iteración de esta de aquí, sino vamos a plantear otro cambio de contexto. Entonces vamos a ello. Entonces no quiero rocas como de Arizona, no quiero árboles como africanos. Se me ocurre que podríamos irnos vámonos por nevados, a ver qué pasa. Perdón, estaba trabajando en la capa que no hay. Qué ingenuo. Eso a veces nos pasa, pero pues es peor cuando dibujamos en la capa que no corresponde, sobre todo si pasan horas sin que nos demos cuenta que eso es lo que estaba, que eso es lo que estaba ocurriendo. Pues por ahora no tengo formas que me digan que esto no cabe en Arizona. Necesito cambiar eso cuanto antes. Creo que ya sé cómo hacerlo. Listo. Entonces hay un límite a cuánto puedo hacer dibujando más bien deprisa con este pincel redondo. Entonces voy a cambiar aquí al lazo estándar. Estoy utilizando el lazo para crear una serie de formas terciarias que me ayuden a definir rápidamente qué tipo de vegetación es la que aparece aquí. Listo, eso ya no está en Arizona, ni de lejos está en Arizona. Este de acá sí quedó la verdad muy feo. Vamos a replantearlo rápidamente. Añadimos, devastamos y quedó bastante mal, sobre todo porque se ve que no va de grueso a delgado, sino que tiene unas formas súper repetitivas. Eso no debe pasar. Listo, además de esto, entonces ahora vamos a jugar con formas interiores que sean distintas. ¿Cómo son las formas interiores de mis rocas como de Death Valley? Son trazos inclinados que tienden a ser más bien envolventes. ¿Sí? O sea, nos podemos dar cuenta, lo que quiero decir es que empiezan a rodear las figuras y que siguen con frecuencia trayectorias ligeramente inclinadas. Entonces vamos a darle una forma diferente a esto al momento de crear quiebres. Voy a jugar con esto. O hagámoslos todavía más geométricos. Pero quiero que esa geometría no me lleve otra vez a ver esas rocas. Uno habla mucho desde sus recurrencias y para mí este tipo de rocas como muy
muy sencilla para mí en cuanto a creación. Es algo que he practicado antes, entonces es una forma que debo procurar que no se repita eh, indefinidamente. Pero entonces hagamos que esto sea un poco más interesante porque en este momento pues no está pasando nada que sea especialmente llamativo y nuevamente tenemos una base que es más bien plana. Entonces vamos a crear aquí un apéndice y en ese apéndice vamos a devastar. De hecho vamos a tomar el lazo para que la devastación sea muy rápida, porque no estoy muy convencido de esas formas internas que estoy creando yo ahí. Me parece que por más de que declaré que no quería ser repetitivo respecto a las rocas tipo Death Valley, me están saliendo otra vez. Entonces vamos a dejar estas acá, vamos a jugar con espacio negativo. Vamos a ir creando estos dientecitos que sugieren la presencia de esos pinos. Listo. Uy. Listo. Y ahora aquí vamos a agregar en efecto el punto focal de este objeto escenográfico, que de hecho me lleva a replantear este árbol tan grande acá. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a duplicarlo y a alterarlo con ese concepto de modulación. Entonces me gustaría que hubiera un escalonamiento en estas rocas, pero que no sea como el de las rocas de Monument Valley. O sea, como un escalón. Así como un 1 o 2 y nada más. Y por aquí los voy a poner una forma trapezoidal inicialmente. Vamos a poner otra forma trapezoidal acá, pero más como silueta. Es evidente lo que estoy intentando hacer acá. Lo importante es que no caigamos en esto. Yo hablo mucho en mis clases de ciertos lugares comunes, que no es que sean feos, sino que no son muy interesantes en cuanto a diseño visual. ¿Listo? Entonces quiero que esta chocita diga algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puede estar esto y aquí tener una extensión. Fíjense que aquí también estoy aplicando el concepto de modulación. La forma trapezoidal se repite, pero a medida que la repito, le cambio la proporción, la estiro, la alargo, la achato, le hago quiebres, ¿listo? De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de modulación. Vamos a ponerle aquí como un maderito y por aquí también. Vamos a ponerle solo un poquitico más de información en el techo. Así que esto tiene por aquí una cerquita. Y vamos a decirle a esto. Vamos a decirle a esto que por aquí hay una chimenea. Y como pues este ambiente sí quiero que se lea como un ambiente más bien frío, entonces aquí vamos a tener un poquito de humo. La gente tiene una fogata prendida para ayudar a calentarse. Y este humito se puede convertirse en parte de las formas que aparecen aquí como espacio negativo. Nada especialmente complicado, no es ni de lejos lo más imaginativo que podríamos crear, pero creo que como un repaso de diseño de formas, tanto en dibujo como en formas creadas desde pincel digital, como espacios positivos y negativos, y
como esa forma de práctica, pero guiada por la herramienta Lazo o ayudada ampliamente por la herramienta Lazo, es un buen recordatorio. Entonces, así como recapitulando rápidamente, dibujos que se pueden entender que sería como los que haríamos en tinta o en lápiz. Un tipo de práctica que pertenece más al campo digital, tanto por formas como por la manera como añadimos y retiramos información, algo que no podemos hacer de manera tan dinámica con tinta. Aunque este tipo de ejercicios pueden ser muy gratos hacerlos en tinta, sobre todo si nos hacen con boceto, sería muy difícil hacerlos porque habría que sacarlos de corrido, pero a medida que van saliendo se vuelven evidencias definitivas de que nuestro control de diseño de formas se está volviendo muy sofisticado. Y por último, los dibujos donde nos apoyamos mucho más en la herramienta Lazo para generar además, discúlpenme, una complejidad mucho más alta en los diseños. Vamos a parar hasta ahí. El próximo video entonces va a ser uno donde estas formas las vamos a llevar también al campo de la perspectiva isométrica. Pero por ahora, pues para que el video no llegue a la marca de 1 hora, porque pues ya se puede volver como muy harto una práctica tan larga para ustedes, vamos a parar ahí. Voy a estar muy atento a sus preguntas. Les deseo mucha suerte con sus trabajos y nos veremos pronto.